El webinar del día de hoy es los derechos del consumidor en tiempos de COVID-19 y hoy día el índice va a ser de la siguiente manera. Primero hablaremos sobre la pandemia y los efectos de la nueva normalidad, un poco para centrarnos en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Luego habrá también una reseña respecto a los retos para los consumidores, donde haré algunas referencias a algunos estudios que ya existen y que se levantan muchísima información sobre percepciones del consumidor pre-pandemia y evidentemente lo que está pasando actualmente. Luego poder resumir y compartir con ustedes qué es lo que se venía trabajando en este tema de consumo y los entornos digitales a nivel de organizaciones internacionales donde participa activamente el Perú. Luego, ¿qué hay en el Perú? ¿Qué es lo que se estaba haciendo en nuestro país en esta materia? Y luego pasar a unas breves conclusiones y recomendaciones para luego pasar al momento en el cual podemos conversar un poco a través de las preguntas que puedan realizar. Bueno, empezamos. La pandemia y los efectos de la nueva normalidad. Pues bueno, como pueden ver a través de estas imágenes, ¿no? Muchos recordarán los momentos que se vivieron al inicio de la pandemia, ¿no? Nosotros empezamos con el primer reporte, ¿no? Del primer caso de COVID en marzo. Sin embargo, esto ya había iniciado en octubre, en noviembre del 2019, y ya nos llegaban las noticias, ¿no? Que podemos ver allí las compras, ¿no? Que se dieron eh, prácticamente en un momento de estrés para los consumidores, ¿no? Compras que llamaron en muchos casos irracionales. Se comenzaron a ver nuevos patrones, ¿no? De conducta en todos los consumidores, ¿no? Ahora teníamos que seguir ciertas reglas de distanciamiento, de protección que debíamos realizar. Algunas de nuestras conductas respecto también a esos cuidados comenzaron a cambiar. Asimismo, también la conciencia del impacto de esta enfermedad, no solamente respecto de nuestra salud, sino también de los terceros, ¿no? De los que estaban alrededor de nuestras familias, en nuestros centros laborales, ¿no? Se vio que hubo una alta mortalidad en distintas poblaciones de riesgo, ¿no? Y esta información cambiaba constantemente, ¿no? Y eso evidentemente nuevamente genera estas compras de pánico que propiciaron escasez de productos y que golpearon muy fuertemente a personas en estado de vulnerabilidad, especialmente estamos hablando en temas económicos, ¿no? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo o si lo recuerda, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos se daban casos de personas que están pues por debajo de los niveles económicos, ¿no? Que algunas veces reconoce esas economías en un estado pues de pobreza alta, en el cual pues iban a los establecimientos a comprar pañales, productos para poder desinfectar sus espacios, algodones, papel higiénico, y ya no encontraban absolutamente nada, ¿no? Porque a partir de estas compras de pánico, pues los productos escaseaban, y fue una realidad que pese a que al inicio aquí se tomó como una anécdota, ¿no? Veíamos que esto pasaba en enero, febrero, ¿no? Del 2020, eso ocurrió aquí también en marzo y en abril, ¿no? Todos salieron a comprar agua, papel higiénico, ¿no? Y evidentemente muchos productos comenzaron a escasear. Se dieron restricciones en la movilidad y el tránsito, los protocolos cambiaban nuevamente constantemente, eso evidentemente también hizo y afectó las decisiones de consumo de los consumidores, además que la información, si bien es cierto había información por sitios que evidentemente eran los sitios oficiales, también por el mismo uso de mayor y mayor acceso a productos electrónicos en el cual nosotros podemos descargar aplicaciones, ¿no? Especialmente las de redes sociales, comenzaron a darse un fenómeno, ¿no? Más fuerte de los fake news, ¿no? Que lo habíamos visto tal vez más a un tema de nivel político, un tema de influencia en decisiones ya sea políticas, ¿no? En elecciones o en el mismo referéndum que se dio a raíz del Brexit, pero vimos también que en relación a la pandemia también hubo toda una proliferación de estas noticias falsas y que generó también una constante, ¿no? Sesgo y obviamente incertidumbre en los consumidores respecto de
cómo comportarse y creer si realmente esta pandemia, esta enfermedad existía o no, si las medidas tal vez eran muy altas o muy restrictivas, si se estaban limitando de manera excesiva derechos, ¿no? Y esto evidentemente también llevó a cuestionar muy fuertemente las decisiones que tomaban los estados, porque no solamente se dio en el Perú, sino en general los estados respecto de las medidas de COVID, ¿no? Y finalmente, ¿no? Obviamente hubo una inversión muy grande respecto de la parte de innovación farmacéutica para poder encontrar una cura al COVID. Se comenzó a ver que dependiendo de distintas regiones comenzaron a aparecer nuevas cepas. Nuevamente, todo esto, hechos que les voy contando, todos estaban relacionados, ¿no? Con tanta información, con tanta, obviamente, ahínco en la búsqueda de una solución a este problema, lamentablemente no se generaron impactos muy grandes en las decisiones finalmente de consumo de los consumidores y hasta en el mismo hecho de poder aceptar y participar de los procesos de vacunación, ¿no? Que es un tema que, por ejemplo, esta semana se está llevando la conferencia en Naciones Unidas sobre temas de desarrollo y comercio y se está hablando sobre la necesidad, por ejemplo, de colaboración entre los países para poder atacar el virus, especialmente en contextos donde existen mayor vulnerabilidades de las personas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tuvimos en los primeros 6 meses, 8 meses de pandemia, ¿no? Entonces, tenemos aquí, para empezar, una encuesta de abril del 2020, ¿no? Esta encuesta la realiza Accenture y vemos, ¿no?, que los consumidores para abril del 2020 respecto de su salud, hay un 64% de los que responden a esta encuesta que estaban preocupados por su salud y un 82% estaban preocupados por la salud de otros, ¿no? Recordemos que en este contexto de pandemia no es solamente es cuidarnos para cuidarnos nosotros, sino que evidentemente esta enfermedad en realidad contagia a todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y obviamente eso implica también un rebote, así tú te estés cuidando, ¿no es cierto? Podría implicar un contagio del COVID. Y respecto a la economía, evidentemente también hay una preocupación, un 64% de los encuestados respondieron que estaban preocupados sobre los impactos de esta pandemia, tanto en su seguridad laboral como en su propia economía, y un 88% señalaba que estaba preocupado por el impacto en la economía en general, ¿no? Nuevamente, en este contexto se dio todo un ajuste, ¿no es cierto?, variaciones en las formas en que los consumidores evidentemente trataron de paliar un poco el contexto del COVID donde estaba. Hubo todo un repunte del comercio electrónico, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en los primeros 6 meses de pandemia, se habla que crecimos casi 8 años proyectados en comercio electrónico, ¿no? Nosotros íbamos en pre-COVID, íbamos poco a poco buscando la formalización, la utilización de medios de pago digitales, ¿no? Creando todo un contexto para que evidentemente más empresas comiencen a utilizar, ¿no?, estos canales y evidentemente con eso poder brindar una mayor oferta hacia los consumidores, pero en el contexto de pandemia, con todas las restricciones que teníamos, pues evidentemente esto explota. Los consumidores no pueden salir y comienzan a buscar información en las redes y comienzan a ver mayor número de productos y servicios que se ofrecen allí y evidentemente comienzan a darse todas estas nuevas transacciones. Pero no solamente estamos hablando de estos nuevos hábitos de consumo, ¿no es cierto?, respecto o a través del aumento del uso del comercio electrónico, sino que también vimos que comienza a darse toda una tendencia de muchos consumidores que comenzaron a comerciar o a consumir local, ¿no? Vemos que muchos de ellos comienzan, ¿no?, a consumir productos de sus regiones, de sus localidades, buscar emprendedores, ¿no? Hay un contexto en el cual hay una mayor conciencia social de muchas personas que han perdido su trabajo y que comienzan a volcarse a través de estas plataformas a poder mostrar nuevos emprendimientos para poder salir adelante. En Perú, por ejemplo, se vio toda una articulación a través de las regiones y entes rectores como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo de Agricultura, ahora que se llama Midagri, ¿no? Con municipios, ¿no? En el cual pues se dan agroferias, ¿no? Que hasta ahora se mantienen respetando todos los protocolos y permitiendo también pues un crecimiento también en la oferta de productos locales, ¿no? Y eso también comienza a generar unos nuevos hábitos de consumo distintos. Y evidentemente, ¿no? Hemos cambiado nuestro hábito y nuestra conciencia respecto al cuidado de nuestros espacios a través, ¿no? De mayor consumo, utilización de productos, ¿no? Que evidentemente nos pueden permitir o generar la sensación de tranquilidad respecto de la limpieza y cuidados en nuestros ambientes personales, ¿no? Pero ya vamos avanzando, ¿no? Y ya podemos ir avanzando al 2021. ¿Qué es lo que está pasando en el 2021? Y aquí les comparto, ¿no? Una encuesta que realiza esta empresa Numerator, que la aplica en los Estados Unidos, ¿no? Pero que es relevante porque estamos hablando de millones de consumidores en los Estados Unidos con los cuales se levanta esta data, ¿no? Y para enero del 2021, ¿no? Esta empresa revela, ¿no? Que hay un mayor número de consumidores que ha comenzado a cambiar, ¿no es cierto? Ya se reflejan números respecto a los cambios de los hábitos de consumo. Vemos que hay un 57% de consumidores señala que con mayor frecuencia consume comida y bebidas en casa, ¿no? Yo ya no salgo, ¿no? Yo ya no voy a un local, sino que pido el delivery y lo como en casa, ¿no? Frente a un 37% que dice que es más o menos lo mismo, sigue manteniendo, ¿no? Sale o come en casa, ¿no? El tema de la compra, ¿no? Compra de productos para casa, ¿no? Como el jabón, etcétera, vemos que hay un 40% que señala que es más frecuente la compra, ¿no? De este tipo de productos, frente a un 53% que dice, bueno, es más o menos lo mismo que yo iba comprando, ¿no? Cocinar, ¿no es cierto? Hornear comida en casa, vemos que un 53% nuevamente, ¿no es cierto?, señala que lo hace ahora con mayor frecuencia, así como también comprar o adquirir productos de entretenimiento, un 33% también es una cifra interesante que señala que es mucho más frecuente, ¿no es cierto?, el consumo de este tipo de servicios de entretenimiento, ¿no? Servicios como obviamente para poder realizar mis actividades de trabajo, la escuela también vemos que hay un 23%. Vemos ahí el compras en línea, ¿no? Un 55%, ¿no? De estos encuestados, ¿no? Como les digo, esa data se saca solo de los consumidores en los Estados Unidos, que de por sí ya es una economía grande, con mayor infraestructura y acceso pre-COVID a las compras en línea, pero hay un 55% que señala que con mayor frecuencia está comprando en línea, ¿no? Y así, ¿no? Vemos esta data. Entonces, esta información, esta foto, nos puede decir cómo es que los hábitos de consumo han cambiado. Los intereses de los consumidores, evidentemente, atándolo a sus preocupaciones, sus percepciones del contexto en el que vive, van cambiando. Y evidentemente eso, ¿no es cierto?, va a generar que se deban, ¿no? y se requiera, ¿no?, un mejor monitoreo, un mayor monitoreo para que obviamente no ocurran conflictos de consumo en este tipo de nuevas situaciones, ¿no? Respecto a las preocupaciones del COVID, ¿no? Y acá tenemos esta data, ¿no? También, ¿no? Que está mes por mes, lo vemos desde marzo hasta septiembre de este año, ¿no? Los consumidores vemos que en marzo del 2021, ¿no? Vemos que hay una mayor preocupación respecto de las nuevas cepas que se van dando en el COVID. Esto baja relativamente para junio, pero sin embargo para septiembre, ¿no?, del 2021 vemos que nuevamente, ¿no es cierto?, esta preocupación vuelve a aumentar, ¿no? Desde, ¿no?, más o menos preocupado, lo vemos ahí un 40%, pero nuevamente ya todo desde el rosado, desde el 40% hasta el 100%, vemos que hay una preocupación respecto del nuevo contexto y los nuevos escenarios en los cuales nos estamos desenvolviendo y las nuevas cepas que están apareciendo, muchas de ellas que son cepas regionales y especialmente que se están dando respecto a las personas que no están siendo vacunadas, ¿no? Y en la misma encuesta, ¿no?, vemos que, ¿no?, respecto a la variante Delta, ¿no?, hay un 55% de consumidores que piensan que la variante Delta provocará
un regreso al confinamiento, con lo cual tal vez esos hábitos de consumo, que son muy frecuentes, tal vez se vuelvan más habituales ahora, ¿no? Y un 55% de los consumidores están más preocupados por la variante Delta, ¿no es cierto?, que la cepa original. Entonces hay una mayor conciencia, ¿no?, en estos consumidores, en estos usuarios que han sido encuestados respecto de cómo estas variantes, ¿no es cierto?, van a tener un impacto mayor, ¿no es cierto?, en su salud y evidentemente también en la economía, ¿no? Entonces, teniendo panorama y este pequeña recordaris, ¿no?, de lo que hemos vivido en estos meses, ¿no?, que nuevamente se siente que han pasado muy rápido, pero en realidad han sido meses muy duros, ¿no?, y que nos han llevado desde el punto de vista del consumo, evidentemente, a cambiar muchísimas percepciones y formas de relacionarnos, ¿no es cierto?, en el mercado. Pues vamos a hacer una revisión de cuáles han sido los retos de los consumidores desde la parte de prepandemia hasta la parte de pandemia. Entonces, para ello, voy a utilizar un estudio que se hizo en las principales economías, los principales países, que evidentemente aquí lo resaltante, ¿no?, y por qué comparto esta presentación o esta lámina con ustedes es porque evidentemente las condiciones de infraestructura y acceso a las telecomunicaciones en estos países es mayor y obviamente los consumidores pues de cierta manera tenían mayores habilidades, ¿no?, para poder utilizar estas tecnologías. Entonces esta data revela, ¿no?, y busca este estudio de Consumers International, ¿no?, que es la oportunidad de la confianza, explorar las actitudes de los consumidores en el Internet de las cosas. Está en su página web en español, en inglés, ¿no? Es de libre disposición. Consumers International es una gran asociación de consumidores, agrupa distintas asociaciones de consumidores del mundo, y llevó a cabo este estudio, ¿no? Y las percepciones del consumidor respecto al Internet de las cosas, que quiere decir estos dispositivos, ¿no?, que están conectados al Internet, por ejemplo, nuestros celulares, ¿no?, cuando están con el Google Maps o cuando en el Uber nosotros utilizamos, pues, se asocia, ¿no?, a nuestro GPS, ¿no?, y eso va a una nube, ¿no es cierto?, y obviamente nos ubican y tienen toda esta información, las refrigeradoras, ¿no es cierto?, o ahora que, por ejemplo, ¿no?, tal vez ustedes tendrán esto, ¿no?, las cámaras que uno tiene y que puede ver, ¿no?, en casa a través del celular, ¿no es cierto?, si está seguro o no, o ahora tú puedes controlar a través de tu celular los televisores o las luces, que todo esas conexión de estos equipos con y a través del Internet, ¿no es cierto?, para utilizarlo se le llama el Internet de las cosas, ¿no? En este estudio del 2019, la percepción del consumidor, ¿no es cierto?, te decía que había un 63% de esos encuestados que decía que este tema del Internet de las cosas, de los dispositivos conectados al Internet, eran perturbadores. Estamos hablando de un contexto prepandemia, ¿ah? Son países como Australia, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. Un 47% dice, son confiables, ¿no? Yo confío que esta información que se intercambia aquí, que va a una nube, pues hay cierta confianza, ¿no? Evidentemente también tal vez relacionado con los proveedores, ¿no es cierto? O las empresas que brindan este tipo de servicios, ¿no? Y hay un 75% de consumidores que responden a esta encuesta que existe, ¿no es cierto?, una preocupación de qué tan accesible es esta información para terceros, ¿no? Entonces allí en la data, ¿no?, ven ahí más de la mitad, 69% de los consumidores, ¿no?, señala que hace uso de estos dispositivos conectados. Más de la mitad, 63% de los consumidores encuestados considera que los dispositivos conectados son perturbadores. Menos de la mitad, 47% de los consumidores encuestados confían que su información y privacidad esté protegida por estos dispositivos, y el 75% de encuestados considera que la información recopilada por sus dispositivos conectados es accesible para otras organizaciones sin su consentimiento, ¿no? Entonces estamos hablando que ya existía en estos países, con mayor uso de este tipo de equipos, con mayor información, con mayores habilidades, ¿no es cierto?, digitales, ya existía esta percepción respecto de el uso de mis datos, qué tan seguro o no son estos espacios. Imagínense entonces, ¿no es cierto?, en estos países que ha ido siendo progresivo, cómo será en los países en los cuales hemos crecido en 6 meses
8 años este tema. Y esa conciencia o no es un tema que podríamos también reflexionar, ¿no? Respecto del tema de spam, ¿no? Que seguro muchos de ustedes dirán, sí, pues nos llaman todo el día, justo con Judith antes de empezar la presentación le decía, me han comenzado a llamar de números que no conozco, y justo este tema del spam pues también ha explotado, ¿no? Especialmente este tema de pandemia, pero esto no es algo nuevo. Tenemos esta data del 2018, ¿no? Tal vez ustedes habrán escuchado este aplicativo Truecaller que te permite, ¿no? Identificar qué tipo de números, ¿no? Son partes de tus contactos o no, y tú reportas también si hay un número que te llama, pues, de forma irrestricta, ¿no? Todo el día para ofrecerte productos y servicios, ¿no? Uno recordará más el tema financiero y de temas de telecomunicaciones, ¿no? Y vemos, ¿no? Que en el 2018, en la data que da de esta aplicación, el Perú en el 2018 ocupó el 4º lugar entre los países de Latinoamérica con mayor número de llamadas spam, ¿no? Entre el 2017 y el 2018, las llamadas no deseadas a los usuarios del Perú aumentaron en un 62.3%, ¿no? Y estamos hablando que estas técnicas de marketing, ¿no? De telemercadeo, son y se encuentran normadas en el Código de Consumo y también en la normativa de datos personales, ¿no? Porque sin mi consentimiento no pueden utilizar mis datos. Pero vemos este tipo de comportamientos, ¿no? Que se dan y que evidentemente también generan pues una molestia, un daño a los consumidores. Vemos, ¿no? Países como Costa Rica, ¿no? Que tienen un 330.2%, ¿no? En el que de lo cómo ha variado, ¿no es cierto?, la incidencia en estas llamadas. Tenemos otra que es la percepción de los consumidores en el mundo, ¿no? Nuevamente en este estudio, ¿no? De Consumers International del 2019, responsabilidad, ¿no? Por la privacidad y la seguridad de los datos personales, ¿no? Vemos que los consumidores dicen, mira, la responsabilidad respecto a los temas de privacidad y la seguridad tiene que ver por un tema del Estado a través de sus normas, dice un 88%. Entonces, estos encuestados, estos países, dice, hay que hacer más regulación, hay que ver cómo es que a través de las normas se protegen estos temas, ¿no? Un 81% dice hay que también que generar, ¿no es cierto?, que los fabricantes, ¿no?, puedan proteger la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos tenido un día, ¿no?, en el cual yo decía, esto cae de perilla, ¿no?, para la exposición de hoy, con la caída de Facebook y sus empresas que son parte del grupo, ¿no? WhatsApp, Instagram, y luego que se volcó a otras porque todos se voltearon a Twitter, se voltearon al Telegram y hasta el Google Drive. Decían que allí en el chat estaban utilizando el Drive y estuvo un poco lento, ¿no? Entonces, se espera, ¿no?, de estos proveedores que evidentemente también tengan buenas prácticas, buenos controles para poder proteger la seguridad. Obviamente, nuevamente, esta es la foto del 2019, ¿no? El 80% de consumidores considera que los comerciantes deberían asegurar de que los dispositivos conectados que venden tengan buenos estándares de privacidad, ¿no? Y el 60% de consumidores considera que los consumidores son principalmente responsables de su propia privacidad y seguridad cuando utilizan dispositivos conectados, ¿no? Entonces, allí evidentemente, ¿no?, nuevamente hay que centrarnos en la encuesta, ¿no? Son todos estos grandes países con ciudadanos, con consumidores que tienen mayor conciencia y una mayor posición o una mayor habilidad respecto al conocimiento de sus derechos digitales, ¿no? Entonces, evidentemente, allí también se genera una responsabilidad, ¿no es cierto?, una conciencia mayor respecto de utilizar los dispositivos o no, y evidentemente también controlar, ¿no?, qué información yo voy a dar o no. Pero evidentemente eso tiene que ir de la mano con proveedores que me permiten y me faciliten a mí poder restringir ese uso, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros cuando hemos ido a comprar un establecimiento dicen, su número de teléfono, ¿no?, para la promoción, ¿no? O si no, gánate un viaje a Cancún y solamente dame tus datos y ya, ¿no? Si uno no lee la cláusula, ven que la comparte con todo el grupo, ¿no? Y para poder retirar ese consentimiento, a veces los candados y las formas son muy difíciles, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado con un supermercado, que ya lo he reportado, hay un reporte gratuito a la Autoridad de Datos Personales, que me para mandando mails con sus ofertas, ¿no?, del día, y no tiene la opción de suscribirse, ¿no? Y lo que hago, bueno, yo ya lo reenvié a la Autoridad de Datos Personales para que haga una
dentro de sus competencias vea, ¿no? Si hace alguna inspección, alguna supervisión, pero recién cuando uno reenvía el correo, recién aparece, pero solamente digitada, ¿no? La presunta opción para desuscribirte, ¿no? No aparece la opción para poder pincharlo y que te lleve, ¿no? A la página de suscripción, que por ejemplo, páginas que son más serias, de empresas más serias, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas que especialmente tienen que cumplir con la legislación europea, ¿no? Los Estados Unidos inmediatamente te redirecciona a una página donde tú te suscribes y evidentemente no vuelves a recibir otro correo, ¿no? Acá te tratan de sacar la vuelta con un montón de empresas y evidentemente aquí, entonces también, por más a veces responsable que pueda ser el consumidor en el cuidado y la conciencia de sus datos personales, si es que no existen esas dos precondiciones que están ahí en el medio de una mayor actitud de los proveedores para poder facilitar esto, pues a veces se puede generar pues una barrera allí que no me permita a mí acceder a este tipo de derechos, ¿no? Entonces, evidentemente, en este contexto, sumado, ¿no es cierto?, a estas preocupaciones, ¿no?, respecto al contexto de pandemia, el trabajo remoto, ¿no es cierto?, tenemos en esta fotografía, tal vez algunos de ustedes se reconocerán, ¿no?, estamos trabajando, estudiando, ¿no es cierto?, haciendo coordinaciones, haciendo las compras, pues en estos contextos se genera una mayor vulnerabilidad para los consumidores, ¿no?, porque tal vez cobrar esa conciencia que se tenía en estas primeras encuestas que les comento, ¿no? De Consumers International, en un contexto sin pandemia, tal vez es más difícil, ¿no? Y es un reto mayor y exige, evidentemente, mejores prácticas también de los proveedores, ¿no? Entonces, pasamos a lo que podemos ver en el Perú, ¿no? Entonces, en el Perú, a raíz, ¿no es cierto?, de este contexto de pandemia, se pueden rescatar algunas percepciones de los consumidores, ¿no? Vemos que los consumidores, ¿no?, se enfrentan a una inestabilidad y deficiencia de las redes de comunicación, falta de información sobre la identidad y la ubicación de los proveedores. Muchos no es que domicilian aquí, ¿no? Domicilian en otros países y obviamente si tengo algún conflicto de consumo yo no sé si cuál es la vía, ¿no es cierto?, dónde está esa información, cuál es la verdadera identidad de estos proveedores, ¿no? Y hay barreras lingüísticas, ¿no? Hay algunas páginas web que, claro, al momento de la oferta te ponen tal vez la información básica en castellano, pero cuando tú quieres utilizar o acceder a otra información adicional, un tema de devolución de los productos o hacer un reclamo está en otro idioma, ¿no? Entonces hay barreras lingüísticas también, ¿no?, que el consumidor enfrenta, ¿no? Y esto, señores, no es un tema de más regulación, es un tema simplemente de ajustar el algoritmo, ¿no? También hay un tema de prácticas engañosas respecto al producto-precio, ¿no? Ahí hay bastantes casos, por ejemplo, en el cual uno se suscribe, ¿no es cierto?, a un servicio, ¿no? Y además del servicio que tú pagas, pues te comienzan a cobrar una cuota adicional, ¿no es cierto? O vienen sin la inclusión de impuestos o sin el tipo de cambio que te van a aplicar. Entonces allí se genera pues también una preocupación para el consumidor respecto de lo que finalmente termina pagando. El tema de los retrasos o el incumplimiento de la entrega de productos, creo que todos lo hemos padecido en el 2020, ¿no? Que se sumó tanto primero a las restricciones de movilidad de algunos sectores, ¿no? Y obviamente la reactivación que fue programática, ¿no?, en distintas fases, ¿no?, que evidentemente generó algún tema logístico, ya que en el Perú no teníamos en ese momento pues todo desplegado un sector logístico, ¿no?, respecto al reparto de comercio electrónico, ¿no? Sumado también a malos comportamientos, ¿no?, y malas prácticas de algunos proveedores que ofrecían un montón de productos sin necesariamente tener el stock, ¿no? Procedimientos complicados para la devolución o cambio de bienes, los bienes venían dañados, los bienes venían en partes y no había un call center que me pudiera atender, por eso el servicio de postventa se puede decir que es deficiente, y evidentemente también los consumidores, ¿no?, peruanos comenzaron de cierta manera a tomar más conciencia respecto de
el uso de mis datos personales, ¿no es cierto? Temas de ciberseguridad. Recuerden, por ejemplo, para diciembre hubo todo un tema con una de las aplicaciones más conocidas del sistema financiero, ¿no? Y también las estafas por internet, especialmente las que se dan, ¿no? No solamente se dieron en la parte de comercio electrónico puro y duro, también de los bonos, ¿no? Recordemos que por los bonos que daba el Estado, ¿no? Hubo todo un hacker, ¿no? Que se robó parte de el dinero que iban a recibir estas personas vulnerables, ¿no? Que requerían esta ayuda del Estado, así como también, ¿no es cierto?, un montón de portales y sitios web que ofrecían distintos productos y servicios supuestamente con grandes ofertas, ¿no? Distintos atractivos y aparentemente sellos de calidad, etcétera, y evidentemente estafaron a estas personas, y evidentemente hay todo un problema en la solución de controversias. Esto generó que a nivel de el Perú tiene una Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, y en este caso es el INDECOPI, ¿no? Hiciera todo un levantamiento de información a partir de los reclamos, denuncias, reportes que recibió, ¿no? Y en octubre, ¿no? Dictó 13 medidas cautelares a empresas, ¿no? Para que éstas cumplieran con brindar los productos que estaban pendientes a los consumidores. Estamos hablando que en muchos casos, no necesariamente tal vez con esas empresas, pero habían casos, ¿no? Que llegaron en su momento Indecopi, de personas que habían comprado el 14 o el 12 de marzo y estamos en octubre y no recibían los productos, ¿no? Entonces, y es más, en muchos casos, por ejemplo, ¿qué pasaba con el que había comprado los productos en la temporada del verano y no llegaba el producto hasta octubre o finales de año? ¿No? Yo ya no quiero ese producto, hay un tema también de oportunidad ahí, ¿no es cierto? Entonces, las empresas no pudieron responder, ¿no es cierto? Y fidelizar, viendo la oportunidad de fidelizar también a los consumidores, dándoles alguna alternativa, ¿no es cierto? Que evidentemente tratara de volver a mantener la relación entre ambos, ¿no es cierto?, de manera cordial y pacífica, ¿no? Por ejemplo, un caso muy duro se dio en el sector turismo, ¿no? En el cual, pues, evidentemente, el sector con mayores restricciones, el más golpeado en pandemia, y evidentemente muchos consumidores que ya no quieren y se ven interesados en tal vez ir al tour o hacer el viaje, y evidentemente en esos casos, pues, se da todo un conflicto si es que no se dan algunas alternativas para poder, por ejemplo, usar un travel voucher o ver una reprogramación o dar otras opciones para que los consumidores puedan utilizarlo de una manera posterior, o el tema de las actividades culturales, ¿no? Conciertos, etc. A eso, ¿no? Debemos sumarle, ¿no? De estas percepciones de los consumidores y los problemas en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo la Autoridad de Consumo? A que se comienzan a tomar conciencia también, ¿no es cierto? Y esto en realidad ya se venían trabajando en distintos foros, ya les voy a más adelante comentar, ya se venía trabajando en otros foros, pero evidentemente se comienza ya con la mayor penetración del comercio electrónico y el uso de este mundo digital, del contexto digital, las plataformas, aplicativos, etcétera, se comienza a ver, ¿no es cierto?, que existen algunas prácticas, algunas conductas, ¿no es cierto?, que pueden llegar a influir y obviamente impactar en la voluntad del consumidor al momento de elegir productos, ¿no? Y uno de ellos, ¿no es cierto?, porque son varios, uno de ellos son los patrones oscuros o los dark patterns, ¿no? Los patrones oscuros se pueden definir como aquellas técnicas de manipulación que deliberadamente al consumidor, ¿no es cierto?, se le aplican en beneficio del proveedor, ¿no? La típica es, por ejemplo, algunos de ustedes, si por ejemplo ha utilizado o tratado de comprar algún pasaje aéreo o algún producto en una plataforma, ¿no? Y te comienzan a salir mensajes de 5 personas están viendo el producto ahorita, 3 personas acaban de comprar el producto, solamente quedan 2 productos a disposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es un ejemplo de patrones oscuros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Los patrones oscuros se basan en sesgos cognitivos de las personas, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo que el approach, la forma en que yo voy analizando, ¿no es cierto?, estos temas, no solamente lo hago desde una perspectiva única del derecho, es una perspectiva legal, sino también ya es multidisciplinaria, ¿no? Y aquí ya comenzamos a ver temas conductuales, de psicología conductual, ¿no? Y que evidentemente se aplican, y esto se aplica desde el marketing, pero impactan en las decisiones de los consumidores, ¿no? Entonces estamos en un contexto en el cual hay mucho temor,
¿no es cierto? No, tenemos mucha incertidumbre de lo que puede pasar a nivel de economía, a nivel de la salud, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, estos mecanismos que estamos utilizando para poder tener normalidad, ¿no?, dentro de este nuevo contexto, y evidentemente este tipo de acciones y conductas, ¿no es cierto?, impactan en esas decisiones que deberían ser libres de los consumidores, ¿no? Entonces se utilizan estos sesgos cognitivos, ¿no?, que por ejemplo aquí el profesor Alessandro Acquisiti, ¿no?, que es un gran académico, especialista en temas de derechos de protección de datos personales, ¿no? Lo piensa como una explicación a la paradoja de la privacidad, ¿no? La cual plantea que aunque una gran mayoría de personas sabe que su información está siendo captada por servicios digitales, con motivaciones opacas, no hacen demasiado para impedir que esto suceda, ¿no? A veces el consumidor simplemente asume, ¿no es cierto?, y esa información en ese momento, ¿no es cierto?, la toma y eh, para poder decidir en ese momento una compra, ¿no? Los patrones oscuros se aplican a cualquier tipo de interfaz de usuario, independientemente del dominio del sitio web, y pueden influir en las personas en términos de sus actitudes, elecciones y evidentemente en el consumo, ¿no? Este tema no es nuevo y hay un estudio muy famoso, muy conocido en 2018, nuevamente prepandemia, ¿no es cierto? Países nuevamente, esos países que participan en los foros y los grupos de OECD, ¿no? Que estudió estos temas del Internet de las cosas y lanza este estudio, ¿no?, Deceived by Design, engañado por el diseño, en el cual a través de estudios, ¿no?, que realiza las aplicaciones, saca los formularios contractuales, toda la parte de la información que se da al consumidor y comienza a ver las conductas y prácticas que hay, denuncia malas prácticas empleadas por Facebook, Google y Microsoft. Ahí está el link donde pueden también encontrarlo, ¿no?, del 2018, y evidentemente, especialmente la Autoridad de Consumo y Datos Personales de Noruega es muy activa en este tipo de estudios, ¿no?, que transparentan este tipo de conductas y que permite una mejor acción de las autoridades de consumidor. Muchos de estos patrones oscuros, ¿no?, que es uno de los ejemplos que ahora un mayor número de países, ¿no?, han comenzado a tomar conciencia sobre estos temas y han sido sancionados, ¿no? Estados Unidos, a través de la Federal Trade Commission, ¿no?, prohíbe prácticas comerciales injustas y engañosas, ¿no?, que es algo que en el Perú está normado también, ¿no? Los métodos comerciales coercitivos, ¿no?, que vician la voluntad del consumidor están prohibidas y se sancionan, ¿no? En este caso, ¿no?, por ejemplo, hizo pues una investigación esta empresa Enroll.me porque bueno, vendí información que veía de las bandejas de entrada, ¿no?, de los consumidores, ¿no?, que se daban de baja, ¿no?, de otras cuentas. O sea, este era un servidor que estaba a disposición de distintas páginas web para que se puedan dar de baja del uso de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta empresa? Captaba esa información de estos consumidores que se daban de baja a otras empresas y la vendía a terceros. Entonces, aquí, por ejemplo, se sancionó esta empresa, ¿no? Y en la Unión Europea también, ¿no? En este caso se multó a Google con 50 millones de euros, en este caso la autoridad francesa, ¿no? Con 50 millones de euros por ocultar información importante sobre privacidad y publicidad personalizada, oculta, ¿no?, tras 5 o 6 pantallas, ¿no? A veces tenemos que ir pantalla tras pantalla, ¿no es cierto?, para poder acceder a la real información respecto del uso de nuestros datos personales, ¿no es cierto?, de temas de privacidad, para poder conocerlos, cuando esa información debería estar desde el momento uno a disposición del consumidor y no estar induciéndola a que haga tantos clics, ¿no? Porque evidentemente la defensa de la empresa va a ser, pero está ahí, ¿no? Pero ¿qué tan accesible es esta información? Y como les decía, ¿no?, estos temas no son algo nuevo, pero ya se ha comenzado a hacer trabajos en la región al respecto, ¿no? Y los casos más importantes, en este caso son dos países de la OECD, ¿no?, México y Chile, ¿no? A través de la Procuraduría Federal de Comercio, Profeco en México, lanza una gran campaña de concientización en el 2020 por, ¿no es cierto?, el tema de los patrones oscuros y cómo detectarlos y cómo evidentemente evadir, ¿no es cierto? Primero crear conciencia en los consumidores, ¿no es cierto?, educarlos respecto a este tema, crear conciencia y ver cómo pueden evadir esta información y obviamente reportarla y denunciarla. Y CERNAC este año, ¿no?, ambas información toda a disposición de ustedes, son las agencias de consumidor de esos países, ¿no?, el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, ¿no?, este año
ha lanzado un estudio buenísimo en el cual analiza distintas plataformas chilenas y en el cual ha podido detectar patrones oscuros en las mismas, ¿no? Desde acciones forzadas, señales de urgencia y escasez, que les comentaba, no quedan 30 o quedan 2 habitaciones disponibles, testimonios dudosos también, ¿no es cierto?, que en realidad puede ser de un competidor o de la propia empresa, ¿no?, que te generan esta información. Y gracias a este estudio, pues se van a poder afinar y promover mejores prácticas para los proveedores, ¿no es cierto?, para que se comporten mejor, una mejor estrategia de educación al consumidor y evidentemente también si es que estas prácticas detectadas son infracciones a su normativa, pues se iniciarán las acciones correspondientes. Entonces, esto es lo que ha ido pasando en el contexto pre-pandemia, ¿no? Y durante la pandemia, ¿no? Seguimos en el momento post o durante la pandemia, ¿no? Respecto de este tema de los entornos digitales. Pero ya va aterrizándolo, ¿no es cierto?, a lo que se viene trabajando en temas de derecho del consumidor en estos entornos digitales, ¿no? Quiero compartir con ustedes esta información, ¿no? Vemos que la OSD, ¿no es cierto?, ya ha trabajado algunas definiciones de lo que es la economía digital, ¿no? La economía digital, ¿no? Aquí no lo veo muy bien, pero define, ¿no es cierto?, la economía digital como una convergencia a gran escala entre la economía y las TICs, ¿no? Impactando desde la distribución comercial, el transporte, ¿no es cierto?, la educación, la sanidad, las interacciones sociales y las relaciones personales. ¿No? Es todo un impacto en la economía, ¿no es cierto?, gracias a la digitalización de distintos sectores, ¿no es cierto?, ¿no?, y del mercado en general. Asimismo, el comercio electrónico, ¿no?, a nivel de grandes organismos internacionales, ¿no?, en este caso la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ya en el 2017, ¿no?, lanza, ¿no es cierto?, de cierta manera, trata de lanzar, ¿no?, una definición de lo que es comercio electrónico, ¿no? Es muy general, en realidad no es una definición como tal, pero lanza, ¿no es cierto?, esta idea, cómo se debe entender el comercio electrónico, lo que es la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Esto se está trabajando actualmente, ya desde hace 2 años, bueno, con la pandemia tal vez se ha ralentizado un poco, pero se viene trabajando también en las nuevas definiciones de comercio electrónico, especialmente con el liderazgo actual, ¿no?, que se tiene en la OMC, la primera mujer presidenta de este organismo internacional y que viene de economías pues muy pobres como África, en la cual se está, ¿no?, tratando de aterrizar, ¿no es cierto?, con un enfoque mucho más de derechos humanos, de accesibilidad, ¿no es cierto?, para todas las economías, ¿no es cierto?, en un comercio electrónico que permita pues el crecimiento de todos, ¿no?, los países. Y que evidentemente permita el comercio entre todos, ¿no es cierto? No solamente el crecimiento de los países, sino que también permita, ¿no es cierto?, comercio mundial. Y la economía colaborativa, ¿no?, a nivel de Europa, la Comisión Europea define la economía colaborativa como un modelo de negocio, ¿no? Este modelo, ¿no es cierto?, ya de negocio te permite a ti, ¿no es cierto?, que servicios que son considerados, ¿no es cierto?, todos los servicios son considerados bienes de intercambio, ¿no? Pueden ser gratuitos como pueden ser dinerarios, ¿no? Pero aquí el enfoque es que todos estos bienes y servicios, ¿no es cierto?, pueden ser compartidos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy interesante, ¿no? En Argentina hay una municipalidad que puso a disposición una plataforma como una base de datos donde distintos, ¿no?, vecinos ponían un montón de artefactos que no utilizaban, ¿no?, desde herramientas, productos, artefactos electrodomésticos, etcétera, a disposición de otros vecinos que los necesitaran de manera gratuita, ¿no? Entonces yo tengo esto, no lo estoy usando, entonces te lo pongo a tu disposición, ¿no? Y uniendo el tema de comercio electrónico y este tema de economía colaborativa, ¿no es cierto?, en esta conjunción vemos que aparecen, o de cierta manera están presentes las plataformas de economía colaborativa, ¿no? Estas plataformas, ¿no?, la más conocida puede ser Airbnb, Uber, etcétera, te permiten, ¿no?, a través de esta solución digital poder acceder, ¿no es cierto?, a distintos servicios y bienes que ofertan distintas personas, ¿no? Y aquí hay todo un reto desde el enfoque de consumidor. ¿Por qué? Porque ya el consumidor, que lo conocemos como ese usuario final que usa y disfruta bienes y servicios, ya comienza a entrar a una esfera gris, ¿no? Y ya comenzamos a hablar de
no de un consumidor final, sino ya hasta de un prosumidor, ¿no? Entonces ya las definiciones van cambiando y esta discusión, por tanto, en el Perú ya no puede ser, ¿no es cierto?, retrasada, y se tiene que ver cómo es que nosotros vamos a abordar estos temas, ¿no? Aquí, bueno, nuevamente replicando la definición que se daba en la OMC, simplemente para que puedan ver la diapositiva tal vez, ¿no es cierto? Esta producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Ven aquí, ¿no es cierto? Todas las interacciones que hay para que pueda llegar el producto, ¿no es cierto? Desde la oferta hasta el consumidor. En las modalidades de comercio electrónico, ahí se han pegado las letras, ¿no? Vemos comercio de empresa a empresa, ¿no? El B2B, vemos de comercio de empresa a consumidor, el B2C, ¿no es cierto?, que también lo conocemos, pero también hay comercio de consumidor a consumidor, y lo vemos, por ejemplo, en plataformas como el Facebook, esos marketplaces, ¿no?, donde un consumidor, ¿no es cierto?, vende, ¿no es cierto?, sus productos, ¿no?, y ambos son usuarios de la plataforma, ¿no?, y no necesariamente estamos hablando de un gran proveedor, ¿no es cierto?, que ofrece productos y servicios. Y eso evidentemente genera retos en las agencias, evidentemente, de consumidor para poder brindar tutela a estos nuevos, por decirlo de alguna manera, esta nueva definición de consumidores, ¿no? Esto ya lo habías visto, economía colaborativa, nuevamente, ¿no? En los agentes de economía colaborativa, ¿no?, me quisiera ir del tiempo, que creo que ya estoy volando allí, ¿no? Vemos que hay distintos prestadores de servicio, los usuarios de esos servicios, y hay intermediarios también, ¿no es cierto?, que estos intermediarios, a través de una plataforma en línea, conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan transacciones entre ellos. Entonces el intermediario es un agente importante dentro de este nuevo contexto de economía colaborativa, y evidentemente, al ser el que presta esta solución digital y evidentemente es el dueño, es el que ajusta los algoritmos, es el que finalmente hasta en algunos casos define los precios, por ejemplo en las plataformas de Uber ya la Corte Suprema de Reino Unido, ¿no? Y sin ir muy lejos, si no quieren hablar de cómo Civil Law, también la Corte Europea, ¿no?, de Justicia Europea, ha definido que ahí las relaciones, ¿no es cierto?, no estamos hablando de relaciones de socios conductores, como se le dice, sino que ya hay una relación laboral por privacidad de la realidad, ¿no? Entonces los intermediarios también son un actor importante en estas relaciones, y que también se tienen que mirar en las relaciones de consumo para ver también, ¿no es cierto?, si existe algún tema de responsabilidad frente a este tipo de conductas que, en este caso, en este webinar, les estoy compartiendo una de ellas, que son los patrones oscuros, ¿no? Entonces, para avanzar, porque ya nuevamente estoy en el tiempo, igual todo esto lo van a tener, entiendo, a disposición, ¿no es cierto? Existen distintos grupos de trabajo, ¿no?, donde estos temas se van planteando, ¿no? El Perú participa en ellos. Por ejemplo, en el Comité de Políticas de Consumidor de la OECD, si bien es cierto, el Perú no es un país o es un miembro oficial, el Perú participa en este comité de políticas, así como en otros comités también, ¿no? Participa en el comité de políticas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, este comité ha podido sacar un montón de guías y lineamientos, ¿no?, que permiten a los países poder enfocar sus acciones en estos nuevos contextos, ¿no es cierto?, con casos, han levantado información de sus economías, y evidentemente con eso permiten ya sea la promoción de mejores prácticas y buenas prácticas, así como también eventuales ajustes a la regulación existente. Por ejemplo, en el Perú, ¿no?, está esta recomendación del 2016 del consumidor, la protección al consumidor en el comercio electrónico. El Perú está adherido a esta recomendación, ¿no?, desde el 2016, y el país no tiene una regulación al respecto en comercio electrónico, ¿no? Y el año pasado se lanzó la recomendación en seguridad de productos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de esta nueva normalidad de los productos de limpieza, ¿no?, que ahora tenemos una mayor conciencia y una aproximación diferente, ¿no?, a este tipo de productos, y el año pasado hubo 2 alertas de productos muy grandes, ¿no?, de empresas muy conocidas, con productos que se
se compran para desinfectar los espacios, ¿no? Entonces, allí la OECD también ha lanzado el año pasado una recomendación sobre seguridad de productos y el Perú, bueno, esperemos que prontamente, pero se inició el trámite a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder adherirnos como país a esta recomendación. ¿Quién participa en este Comité de Políticas del Consumidor? La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Perú, que en este caso es el INDECOPI, ¿no? El trabajo, ¿no?, que se hace aquí, pues evidentemente es revisar cuáles son estos nuevos contextos, estas nuevas condiciones que se tienen en el mercado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las reseñas, ¿no?, hubo todo un estudio que se hizo entre el 2018 y el 2019, por ejemplo, para el caso de reseñas, se levanta información de todos los países, se ve cuáles son los impactos, en este caso se hay mecanismos, ¿no?, de protección hacia los consumidores, qué tan cierta es la información o no, y luego de levantar toda esta información, que en este caso fue, por ejemplo, cuáles eran beneficios para las empresas, impacto de estas conductas en los consumidores, la necesidad, si existe o no, de diseñar nuevas políticas para enfrentar este problema, qué incentivos se pueden generar para disimular las incidencias de reseñas falsas, ¿no? Se trabajó una guía, ¿no? Y esta guía, evidentemente, permite, ¿no es cierto?, poder afinar las acciones de los países de las agencias de consumidor. Ese es el trabajo que se realiza, por ejemplo, en este comité de políticas, a partir de la evidencia, de la data, no de copiar una regulación que está por ahí, no es cierto que salió, no, a partir de la evidencia se trabaja con todos los países una propuesta de una guía, de un lineamiento, ¿no?, que evidentemente tiene una base, tiene una data, no es creada porque, en fin, ¿no es cierto?, tiene evidencia, y sobre eso, ¿no es cierto?, se lanza ese tipo de recomendaciones para que los países hagan los ajustes correspondientes. Otro foro importante, ¿no?, que ustedes deben tener en cuenta, y que lo voy a mencionar ya en la última parte de esta exposición, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ¿no?, que también lanza distintas publicaciones, ¿no?, de las más importantes en temas de consumidor, y que ha sido base, ¿no?, importante para el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que el año pasado cumplió sus primeros 10 añitos, ¿no?, las directrices de la protección, para la protección del consumidor, y en el contexto de pandemia han salido estas 3 publicaciones, ¿no?, sobre los impactos en los consumidores y obviamente en la producción local, y cómo es que los países deberían abordar o enfrentar este tipo de temas. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿No? Tenemos el código, donde el código evidentemente recoge este mandato constitucional del artículo 65 para que exista mayor información sobre bienes y servicios en el mercado, ¿no?, a disposición de los consumidores, y se proteja la seguridad y la salud de los consumidores. En el 2010, antes teníamos un decreto legislativo, pero ya se aprueba un Código de Protección y Defensa del Consumidor, que entra en vigencia en el 2010, y reconoce al INDECOPI como una autoridad nacional de protección del consumidor. Y un tema sumamente importante aquí es que este código, ¿no?, es sumamente importante y relevante para el Perú, porque determina cuáles son las políticas públicas que se deben enfocar. O sea, no es solamente una norma que identifica deberes, derechos y obligaciones, sino que también identifica cuáles son las políticas públicas que se deben trabajar en materia de consumo en el país, ¿no? Estas políticas públicas se trabajan de manera articulada en un sistema nacional integrado de protección del consumidor, con ministerios, organismos reguladores, con asociaciones de consumidores, con gremios empresariales, y el ente rector va a ser esta autoridad nacional, ¿no? La finalidad del código, ¿no?, es reducir la asimetría, corregir y eliminar malas prácticas, prevenir afectaciones de intereses legítimos, y que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos. Hemos visto, ¿no es cierto?, nuevamente atando lo que les he ido contando en esta presentación, contextos difíciles, con algunos nuevos hábitos de consumo, decisiones que no necesariamente vienen siendo voluntarias. Entonces el código ¿es suficiente para poder proteger esto? Y si es suficiente, ¿cuál va a ser la nueva estrategia para abordar estas nuevas conductas? ¿No? Entonces, nuevamente,
¿no? Hay que proteger a los consumidores para que puedan recibir mayor información, ¿no? La información sea transparente para que puedan tomar decisiones voluntarias, ¿no? Que la información sea veraz, suficiente y de fácil comprensión, no de 5 o 10 clics para acceder a toda la información, que sea oportuna y fácilmente accesible, que los productos sean idóneos, que lo que a mí me informan o me ofrecen sea lo que finalmente yo evidentemente recibo, ¿no? El proveedor debe responder por esa idoneidad, ¿no es cierto? Porque finalmente es el proveedor el que ofrece el producto y servicio al consumidor, ¿no es cierto? Entonces responde tanto por la idoneidad del producto final como también por la publicidad que hace de ese producto, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, que los contratos de consumo tengan y respeten la buena fe que debe haber entre las partes. Al momento de analizar un contrato de consumo, ¿no es cierto?, se debe ver qué tan claro, ¿no es cierto?, que la información sea veraz, cómo se ha puesto a disposición de los consumidores, que no estén presentes cláusulas abusivas ni prácticas engañosas hacia los consumidores, y evidentemente cuando se analiza una eventual infracción de idoneidad, información, métodos comerciales coercitivos, cobranzas abusivas, discriminación, se tiene que mirar y analizar todo en su conjunto, ¿no? Como principios que están reconociendo en el código, el principio de primacía de la realidad, ¿no es cierto? Y evidentemente el de soberanía del consumidor. En los métodos comerciales coercitivos, pues, evidentemente, pues, ver, por ejemplo, que el consumidor no esté obligado a asumir prestaciones que no ha pactado, que se establezcan limitaciones injustificadas, por ejemplo, a derecho al reclamo, por ejemplo, los consumidores, y exigir al consumidor la presentación de documentación innecesaria, ¿no? Hay muchos servicios, ¿no?, en los cuales en algunos casos, especialmente, por ejemplo, servicios financieros, ¿no?, para ser más concreta. Por ejemplo, para hacer una disposición de efectivo de una tarjeta de crédito, simplemente haces la disposición, pero si quieres acceder a un contrato ya de crédito, te tienen que pedir un montón de información, ¿no? Cuando tienes la otra disposición allí libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría eventualmente verse como un método comercial coercitivo. El Perú ha trabajado una agenda digital, esto lo trabajó la Autoridad Nacional de Consumidor de manera articulada, ¿no es cierto?, con las áreas de competencia leal, libre competencia. Aquí se estableció una primera pauta, ¿no?, para poder proteger a los consumidores y propiciar condiciones del mercado en libre competencia, respetando la libre iniciativa privada. Y un documento importante, ya para cerrar, es este examen voluntario al que se sometió el Perú. Es un examen entre homólogos del derecho y la política de protección al consumidor, que lo hizo la UNTAC, ¿no?, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Esto fue entregado el año pasado al Perú en una ceremonia virtual, como ahora se dan en esta nueva virtualidad. Y aquí la quiero mencionar porque entre las distintas recomendaciones y la evaluación que hacen al Perú, es que, como pueden ver en la diapositiva, ¿no?, tanto para el marco legislativo, el marco de política pública, el marco institucional, ¿no?, recomiendan el poder trabajar, ¿no es cierto?, la protección al consumidor en el contexto de comercio electrónico, y para ello se debe propiciar, y está en la última línea, obviamente la participación de este marco de comercio electrónico, la participación de los sectores asociativos y privados, las asociaciones de consumidores, el sector empresarial, y evidentemente también con el liderazgo de la Autoridad Nacional de Consumidor, ¿no?, y los distintos también entes rectores, ¿no? Tiene que participar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no es cierto?, Produce, Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, para que evidentemente sea un marco que propicie la competencia y también protege y tutela los derechos del consumidor. El Perú ha trabajado una propuesta con el enfoque de protección al consumidor. Se presentó en marzo de este año para comentarios y opinión de la ciudadanía, ¿no? Es la nueva forma, ¿no?, para poder garantizar la gobernanza en el país, ¿no?, de poder, y también evidentemente, ¿no?, tener normas que recojan, ¿no es cierto?, con evidencia, con data, problemática que requiere regulación, ¿no? Nuevamente, no es regular por regular, sino es poder recoger problemáticas que se tienen en el país, y evidentemente participen todos en la construcción de un marco que pueda brindar esa solución, ¿no? Y aquí, entre las propuestas que se dieron, pues en la etapa previa del comercio electrónico, garantizar la inocuidad de los productos que ingresan
por comercio electrónico, que sean seguros, ¿no? Que no exploten si lo conecto a la electricidad, etcétera. Brindar información adecuada, evidentemente ver cómo podemos ver, reconocer proveedor, dónde se domicilia, etcétera, cómo va a tratar mis datos personales. Durante la contratación, delimitar los pasos de la contratación, la entrega del comprobante, que exista seguridad en las transacciones, y en la parte de postventa, ¿no? El derecho de arrepentimiento, que en el código actual, ¿no es cierto?, está presente con unos candados muy altos. Tenemos ya una experiencia en la ley de seguros, en la cual se puede uno, por 15 días se ha contratado, por ejemplo, una póliza, ¿no? Virtual, pues en 15 días yo puedo resolver ese contrato, pero aquí con esta propuesta ya se quiere, ¿no? Reconocerle como un derecho a los consumidores en un plazo, y que evidentemente pueda resolver el contrato. No todos los productos y servicios, obviamente no, por ejemplo, no los perecederos, ¿no? Pero sí que se pueda finalmente desvincular, ¿no? Como conclusiones y recomendaciones, simplemente dejaría, no diría que es importante la articulación, ¿no es cierto?, a nivel tanto en un contexto nacional como internacional. El Perú debe seguir participando de estos foros y estos grupos de trabajo. Les he mencionado dos, en realidad hay varios. Hay un foro iberoamericano, por ejemplo, donde están todos los países de Iberoamérica, está Portugal y España también, iberoamericano, donde se hacen distintos estudios. Existe también otro que es más de 60 agencias de consumidores, que es ISPEN. Debe seguir participando para recoger estas problemáticas y ver cómo es que puede propiciar mejores prácticas, brindar incentivos para mejores comportamientos en los proveedores, y obviamente tener una estrategia de comunicación y de educación al consumidor importante, articular a nivel nacional con la autoridad de datos personales, por ejemplo, para poder hacer acciones conjuntas y proteger mejor a los consumidores, incentivar la autorregulación y programas de cumplimiento. El INDECOPI en el 2019 logró que se apruebe un decreto supremo para poder reconocer a empresas que tengan programas de compliance, y de ser el caso que tuvieran un problema en Indecopi, un procedimiento sancionador, por ejemplo, en temas de consumo o publicidad, se puede tomar como un atenuante la presentación de un programa de compliance. En el caso de microempresas, el trabajo no solamente debe ser de esta supervisión tradicional dura, sino es de acompañamiento, ¿no? Estamos hablando que pre-pandemia tenemos un 70% de informalidad, y del 30%, más del 90% son microempresas, ¿no? Pequeñas empresas. Entonces es importante también el acompañamiento para promover también mayor formalidad, y especialmente en este nuevo contexto de nuevos emprendedores y nuevos actores, ¿no? Se tiene que seguir impulsando un debate respecto a la modificación del código, actualizarlo también conforme las nuevas tendencias internacionales y las recomendaciones propias también que nos han hecho organismos internacionales, ¿no? Como esta conferencia UNTAC, ¿no? O también las propias adhesiones que hacemos nosotros a recomendaciones, como la de la OSD del 2016, ¿no? Y que evidentemente es parte de la propuesta que se hace en marzo de esta ley de comercio electrónico, bueno, modificación del código, y evidentemente del trabajo que se está haciendo de actualización de la política nacional y el Plan Nacional de Consumidores. Se tienen que incorporar las recomendaciones internacionales, especialmente las de UNTAC, ¿no? Y uno de los temas más importantes es siempre trabajar sobre la base de evidencia, así como estas buenas prácticas que les he compartido de Profeco y de México y de CERNAC de Chile. Se deben hacer estudios conductuales para realmente conocer el perfil del consumidor, ver cuáles son sus problemáticas y definir cuáles van a ser las estrategias para poder corregir ese tipo de conductas, y de ser el caso, si es necesario, ver qué ajuste regulatorio se tiene que hacer. Así que, sin más, espero que les haya parecido interesante esta presentación. Les agradezco por su participación, y no sé si queda el tiempo para poder atender alguna pregunta. Gracias. Yo creo que no deberíamos pensar en la regulación por la empresa, ¿no? Creo que de la exposición, un poco la idea es poder, sobre la base de evidencia, de reconocer los beneficios y los grandes impactos, ¿no? Los avances que han tenido para la economía, ¿no es cierto? Este tipo de
de empresas, ¿no es cierto? Pero también de cara a los desafíos que tiene el consumidor, se debería evaluar, ¿no?, si es necesaria o no la regulación, ¿no? En distintos países, y esto en realidad no es algo nuevo, ¿no? Les he comentado, hay una decisión de la Corte Suprema, no es una corte menor, es la Corte Suprema del Reino Unido, decisiones que se han tomado a nivel de... en Europa, ¿no? El máximo, el supremo de Europa, ¿no? No es de un país, sino de Europa, y también en distintos países, España, Francia, ¿no?, que ha reconocido, ¿no?, que este concepto de economía, ¿no?, colaborativa se diluye desde un enfoque laboral, ¿no?, que en realidad no es que sea un socio conductor, sino estamos hablando de relaciones laborales. En Argentina ya hay una regulación al respecto, pero que no es necesariamente o se da solamente en un contexto de este tipo de empresas, ¿no?, sino en general por el servicio, ¿no es cierto?, o el sector por el cual se está regulando. California, por ejemplo, ¿no?, tenemos en Estados Unidos también, que tiene una sentencia importante y ha sacado una regulación. Creo que lo importante aquí es ver cuáles van a ser los impactos de poder regular este nuevo, los impactos y la oportunidad de ver si es necesario o no regular. Yo creo que allí, con los distintos cambios que se dan respecto de la innovación, tal vez hacer y querer o intentar hacer una regulación perfecta va a terminar haciendo que esto se desfase, ¿no? Podría ser interesante, Yair, y a todos los que todavía están con nosotros hoy, poder analizar lo que se viene, ¿no? Hay una directiva europea que entra en vigencia, ¿no es cierto?, creo que ya a finales de este año, si mal no recuerdo, que ya incorpora, por ejemplo, los intermediarios, ¿no? Que, por ejemplo, más que la empresa, es el tipo, ¿no es cierto?, que ofrece, ¿no es cierto?, este tipo de servicio, por llamarlo así, ¿no es cierto?, las plataformas, para que asuma distintas responsabilidades. También se garantiza un mayor acceso a la información a los consumidores, se identifica mejor cuáles son estos actores que están en la cadena, ¿no? Y obviamente, cuando entre en vigencia esta directiva, ¿no?, europea, que ya están internalizando en los distintos países, va a ser un ajuste general, ¿no? Recuerden, no sé si recordarán ustedes, hace unos pocos años, ¿no?, cuando entró en vigencia la directiva de datos personales, ¿no?, a todos nos llegaron correos, y esa directiva entraba en la Unión Europea, pero a todos nos llegaron correos de empresas diciendo si aceptábamos el uso o el tratamiento de nuestros datos personales, si los limitábamos, si dábamos de baja, etcétera. Es más, nos daban distintas opciones, ¿no? Entonces, creo que podría ser interesante, Yair, mirar qué es lo que va a pasar con esa directiva, y y a partir de ello poder ver qué ajustes podemos hacer en los distintos, ¿no es cierto?, ámbitos del derecho, para que evidentemente se puedan garantizar derechos, no solamente de los consumidores, sino en general reducir los impactos que eventualmente pueden ser negativos para las economías, ¿no?, desde un tema laboral, desde el tema de impuestos, ¿no?, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de impuestos, que ya en realidad SUNAT ya viene trabajando eso desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero creo que se debería hacer una mirada integral. Por eso, un trabajo de regulación eventual tiene que ser multidisciplinario, tienen que participar los distintos actores, no puede ser solamente uno, y es por eso que en este ejercicio que hizo Indecopi de poder lanzar unos ajustes a la ley al código, estuvo más enfocada en el tema de garantizar información y evidentemente poder alinearlo a algunos estándares desde el tema de consumo. Esa propuesta del código no ha buscado impactar en un tema tributario o en un tema, ¿no?, de cómo se ofrece tal modalidad de transporte o tal modalidad de hotelería y turismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que debería hacerse un trabajo más articulado, ¿no?, la autoridad de datos personales, por ejemplo, y ya existe un contexto, ¿no? En el año pasado, a raíz de un decreto de urgencia, creo que es el 020, se dio un marco, ¿no?, para la confianza digital en el Perú, que salieron junto con el del marco de transformación digital del Estado, ¿no?, que ahora ya se ha lanzado hace poco la política, ¿no?, pública. Y allí, por ejemplo, se reconocen que los tres pilares para poder garantizar confianza digital es la SECDI, ¿no?, de PCM, la Secretaría de Digital,
la autoridad de datos personales y la autoridad de consumidor. Son los tres pilares para poder garantizar confianza digital en el país. Entonces creo que partiendo de eso, más que regular a las empresas, es poder ver qué ajustes podríamos hacer en los distintos ámbitos a partir de un grupo de trabajo multidisciplinario con los distintos actores, podemos hacer para poder promover mayor competencia y garantizar el respeto de los derechos del consumidor. Bueno, sí, hay un mandato en realidad, ¿no? Allí porque claro, la autoridad ha emitido un mandato que debe ser cumplido por el proveedor. Hay monitoreos, ahí está la directiva, ¿no? Ellos monitorean, ¿no? De oficio el cumplimiento, pero si no cumple, se puede presentar, ¿no? Ahora por medios digitales hay una mesa de partes virtual, se puede poner en conocimiento de la autoridad de manera gratuita que no se ha cumplido con este mandato para que ellos de oficio lo inicien, ¿no? Inicien una supervisión. Ya en un caso extremo, de ser el caso que la autoridad pues no haga caso, que no atiende esta solicitud, pues eventualmente también los administrados en general tienen otras vías, ¿no? Como la queja también de los funcionarios que no, aparentemente o eventualmente no estarían cumpliendo con su labor. Arturo Peña Herrera, buenas noches. ¿Considera necesario que el gobierno emita disposiciones legales para proteger a los consumidores que se vieron afectados por la COVID, no casos de incumplimientos de contrato por parte de los proveedores, ¿no? Bueno, sí, Arturo, en realidad se han dado varias normativas, ¿no? Las primeras y las más importantes fueron del sector financiero, ¿no? Para poder hacer la reprogramación de deudas, y ahí se pudo hacer una estrategia interesante con la SBS y el Indecopi este año, ¿no? Se trabajaron bastantes piezas de educación financiera y de comunicación para que los consumidores puedan conocer cuáles eran sus derechos, cuáles eran los pasos a seguir. Te comento que la delegación de facultades que hubo en el 2020, el Indecopi, como autoridad de consumo, el Indecopi no puede emitir normas, no tiene iniciativa legislativa, lo hace a través de la entidad a la que está adscrito, que es la PCM, remitió un proyecto de norma, ¿no? Un proyecto de norma justo para poder ver este tema, utilizando también, y como siempre, ¿no? Gracias a estos grupos de trabajo donde se participa, ¿no? Activamente, ¿no? Se propuso una norma, ¿no? Para poder ver, ¿no? Qué se podían hacer para proteger a los consumidores, especialmente el tema de conciertos, contratos con proveedores, el tema de operadores turísticos, utilizando medidas que por ejemplo se habían dado en España, en Colombia, ¿no? De poder por un año, ¿no? Garantizar de que la empresa, mientras que ya se reactivaba, pues el consumidor pudiera tener ese voucher, ¿no? A disposición para poder utilizarlo después, porque imagínate que a una empresa de turismo le pidan todos sus consumidores la devolución de todo el dinero, en muchos casos a veces ya han invertido y se quedaron en el aire, no están endeudados, ¿no? O sea, la relación es vulnerable en ambos casos, ¿no? Entonces, la autoridad de consumo evidentemente protege y vele los derechos de los consumidores, y el consumidor tiene el derecho a que si no ha disfrutado, no se ha ejecutado el contrato, en este caso, bueno, es por un es un hecho, bueno, al inicio fortuito, ¿no? Pero que no se ejecutó el contrato, pues entonces tiene el derecho a la devolución de su dinero, ¿no? Pero desde una perspectiva sistémica, ¿no? Y esta es una opinión evidentemente personal, no vincula a ninguna entidad a la que haya trabajado, a la que trabaje actualmente, ¿no? Desde una perspectiva sistémica, ¿no? Se tendría que ver cuál es la mejor solución para garantizar, ¿no es cierto?, que se siga manteniendo la competencia, pero también se respeta el derecho de los consumidores. Se hizo esa propuesta, esa norma está a disposición por transparencia, ustedes saben, todos tenemos derechos como administrados de acceso a la información y transparencia. No se presentó lamentablemente, pese a que pasó todas las etapas, pues al final por temas de tiempo no llegó a ser aprobada, pero actualmente creo que ya con la reactivación, Arturo, creo que ya se podría hablar de algunos sectores que ya estarían en condiciones, en realidad ya ha pasado ya más de un año y medio, ¿no? De que puedan reparar los derechos de consumidores que han sido afectados, ¿no? No son las mismas condiciones que teníamos hasta junio o octubre, ¿no? Ya es algo distinto. Es más, actualmente hay muchas regiones en el país que ya, ¿no? Se han levantado todas las restricciones y controles, y muchas personas ya han comenzado, ¿no es cierto?, a utilizar sus
los servicios o ejecutar los contratos que quedaron pendientes. Sí. Bueno, Fiorella, yo creo que actualmente los consumidores, trayendo un poco esta encuesta de los principales economías o países, ¿no? Que se hizo en el 2018 y del estudio de 2019, creo que el consumidor peruano estaría en ese momento, ¿no? Preocupado por lo que se hace con sus datos personales. El día de ayer ha sido un día que creo que ha sido muy revelador para muchos, ¿no? Cómo una empresa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de competencia concentra tantas servicios, ¿no? Ahí leía algunos especialistas, ¿no? O personas que están vinculadas a este tema, decía, bueno, pero podían utilizar el teléfono. No, no es lo mismo, ¿no? Porque muchas personas, especialmente hay muchos paquetes, ¿no? Que te ofrecen los servicios de redes sociales gratis, y por ahí es donde tú estabas haciendo tus operaciones comerciales, ¿no? Y obviamente es todo un día perdido, ¿no? Solamente Facebook ha perdido 7.000 millones de dólares, creo que en las primeras 6 horas, ¿no? Entonces creo que los consumidores están preocupados sobre el uso de sus datos personales, sobre la disponibilidad o no de estas aplicaciones, cómo se va a usar, ¿no es cierto?, esta información, no solamente personal, sino comercial que yo tengo. Sí, creo que ya hay una mayor conciencia de que evidentemente estas redes sociales no son gratuitas, se pagan con mis datos, ¿no? Entonces yo creo que las empresas de comercio electrónico que quieran destacarse deben poder tener una estrategia fuerte de respeto a los derechos de los consumidores, tener un mejor nivel de cumplimiento, ¿no?, de evaluaciones de riesgo, que pueda también reportar y que genere esa confianza en los consumidores, ¿no? De poder garantizar, por ejemplo, mecanismos para que yo pueda dar de baja el haber brindado o otorgado el uso de mis datos personales, el que se brinde una atención oportuna. Por ejemplo, Fiorella, una de las cosas y por las cuales se abrieron los procedimientos en octubre del año pasado fue que los call centers no contestaban, consumidores que no recibían sus productos o que los recibían rotos o que no funcionaban, no se aplicaban las garantías. Entonces, esos casos, por ejemplo, no deberían ocurrir más, ¿no es cierto? O que ofrezcas productos que no, con los cuales no cuentas con stock, ¿no? En un caso, por ejemplo, este caso, bueno, no es de Indecopy, pero por ejemplo, una amiga me contaba que ella el año pasado, como todo el mundo comenzó a comprar un montón de artículos para casa, y es más, mucha gente comenzó a hacer refacciones propias, ¿no?, en casa, etcétera. Bueno, esta persona, esta amiga, se compró una cafetera a un precio de súper oferta que se lanzó, ¿no es cierto?, en mayo, creo, y luego la empresa para agosto, creo, no le mandaba nada, le decía hay problemas de reparto, luego le mandó un mail diciendo, ay no, ya no tenemos stock, y cuando ella vuelve a entrar a la página web para ver con qué lo podía cambiar, porque le dijeron que tenía como un voucher, ¿no?, una nota de crédito, el producto estaba siendo ofrecido o se mantenía como oferta en la plataforma, pero a un precio mayor, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas ya no deben ocurrir, debe propiciarse un mejor análisis de riesgo, un mayor reporte, especialmente con el área comercial, ¿no?, que yo sé que a veces las áreas operativas legales tienen problemas con las áreas a veces comerciales y de marketing, hacer un mejor control respecto de este tema de las ofertas que se lanzan, tal vez poder ver a nivel gremial hay muchas iniciativas súper interesantes, ¿no?, de sellos de confianza, marcas de confianza, que permitan al consumidor identificar a la empresa con las mejores prácticas, que sea transparente, que no utilice malas métodos comerciales coercitivos, prácticas engañosas que evidentemente no le van a permitir decidir libremente y evidentemente desde un punto de vista legal, ¿no es cierto?, y desde la perspectiva económica, asignar de manera eficiente los recursos que yo tengo, ¿no? En una transacción lo que yo busco es asignar eficientemente mis recursos para recibir un bien o servicio que va a cumplir con mis expectativas o va a poder satisfacer una necesidad que yo tengo. Si tú me estás engañando, estás utilizando métodos comerciales coercitivos o engañosos, no voy a asignarlo eficientemente. Entonces, creo que eso se podría hacer, Fiorella, ¿no?, una mejor estrategia para garantizar la transparencia en la información y mejores prácticas. Bueno, este tema creo que ha sido bastante discutido, ¿no? Más que desde un punto de vista legal,
¿no? Con las normas que nosotros tenemos, evidentemente nosotros, las autoridades no pueden intervenir en los precios, además que es ineficiente, ¿no? Siempre cuando hay una intervención de precios, y eso no solamente es porque en los 80, ¿no? Recordamos lo que pasó, etcétera, sino en general hay muchos estudios, ¿no? Económicos, ¿no? Y de distintas autoridades también, organismos internacionales que ven que la regulación de precios lamentablemente provoca distorsiones en el mercado, desde la propia oferta de productos y servicios, ¿no es cierto?, hasta que impactan en la propia calidad, en la accesibilidad y disposición de los mismos, ¿no? Pero creo que se pueden solucionar a través de mayores mecanismos de transparencia. Ahora, tú has tocado un tema sumamente importante, Grecia, porque hay servicios y servicios, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia súper importante y la verdad muy interesante que la hizo el Servicio Nacional de Consumidor de Chile, la CERNAC, que se llama una plataforma, o mejor dicho, creó una plataforma para poder transparentar los precios de medicinas y de artículos, ¿no? Relativos o relacionados al COVID, ¿no? Y era en tiempo real. En el Perú hay un observatorio, ¿no? El Observatorio de Precios de la DIGEMIT, ¿no? De la Dirección General de Medicamentos e Insumos Médicos, no sé si está correcto el nombre, ¿no? Pero no es en tiempo real. La información creo que está desfasada cada 15 días, ¿no? Entonces, en realidad es tan oportuno, me permite a mí acceder a información oportuna y veraz. Evidentemente, es una facilidad adicional al consumidor, ¿no? Pero, por ejemplo, no necesariamente en una clínica hay esa libertad para acceder o decidir, ¿no? Es distinto, por ejemplo, cuando yo entro o solicito un servicio en una clínica en un contexto de emergencia, ¿no? Que creo que es por el caso por donde tú vas, Grecia, o por una atención rutinaria, ¿no? Que voy a una consulta, ¿no? Donde me dicen, bueno, te recomiendo estas pastillas o estos medicamentos y donde yo tal vez podría ir y escoger, ¿no? Verificar estas plataformas y en el otro contexto, por lo mismo que es una emergencia, se tienen que aplicar los medicamentos y tal vez no tenga esa posibilidad de decir, yo traigo este medicamento que me cuesta más barato fuera o no. Tal vez los mecanismos podrían ser de poder hacerlo mucho más transparente. Los servicios en realidad médicos, especialmente en el contexto de las clínicas, pues es todo un tema ¿no? de subsidios cruzados que se dan por el costo de utilizar los implementos médicos, las máquinas, ¿no es cierto?, los aparatos médicos, el propio personal, etcétera. Entonces, es toda una estructura de precios bien complicada. Se hace todo un cruce, ¿no? Y por eso es que hay determinados subsidios que se van o se cargan más a las medicinas o implementos médicos, ¿no? Entonces creo que ahí es importante en este contexto traer la conclusión que les mencionaba, ¿no? El tema de la articulación. El código es sumamente innovador en eso, ¿no? Porque te dice, tú no solamente tienes una norma de consumo, sino que yo voy a reconocerte a ti, ¿no es cierto?, autoridad de consumo como una autoridad nacional y tú debes articular en un sistema nacional integrado. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, como usuario y consumidor de este tipo de servicios médicos privados, de clínicas privadas, este problema se debe tratar en una mesa de trabajo para ver qué medidas se pueden hacer para garantizar, ¿no es cierto?, mayor transparencia y evidentemente se protejan los derechos de los consumidores, ¿no? Sí, todos los establecimientos abiertos al público deben tener un libro de reclamaciones. El tema, ¿no?, es que en el caso de las clínicas, ¿no?, el libro de reclamaciones lo supervisa su salud, que es la entidad que supervisa estas clínicas, ¿no? Entonces, ellos son los que van a supervisar el libro, ¿no? Entonces, sí las deben tener, están obligadas, y si no ves que tengan un libro, o la típica, ¿no? Que te dicen, no, la tiene el gerente y el gerente está de vacas, ¿no? Y no tenemos la llave, ¿no? Pueden evidentemente poner un reclamo directamente a la autoridad de salud, ¿no? A su salud, que tiene también esa de partes virtual, tiene su formulario de reclamaciones y pueden ponerlo en conocimiento de ellos para que tomen una acción de oficio.